Bien, vamos a compartir la palabra del Señor. Yo le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Jonás. Algo la hermana Carolina también nos compartía, ¿cierto?, en su coordinación acerca de lo que Jesús dijo de este profeta. Y yo sé que muchos de ustedes conocen muy bien la historia, ¿verdad? La historia de Jonás. Él era un profeta, al cual no lo llamó cualquier persona, lo llamó Dios, con una tarea, con una misión especial, particular, importante, para poder entender por qué él arrancó, porque vamos a ver a través del relato que él huyó de esa misión. Tenemos que entender a dónde lo iba a mandar. Algo podemos rescatar, ¿cierto?, de la historia secular acerca de esta ciudad. Vamos a leer paso por paso y yo le voy a pedir que ustedes me ayuden con la lectura, ¿ya? Dice así. El subtítulo dice: Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Para poder entender, como yo les decía, hay que entender también que Nínive era una ciudad, se dice según los historiadores, la ciudad más espectacular de su tiempo. Nínive era la capital del imperio asirio. Y cuando ya vamos entendiendo esto, que era una ciudad muy grande, muy lujosa para su tiempo, y cuando hablamos del imperio asirio, Jonás los conocía muy bien. Conocía muy bien a los habitantes de ese imperio. La historia, esto que no nos relata mucho la Biblia, dice que era un imperio muy cruel. Era un imperio conquistador, los asirios. Y todo lo que ellos conquistaban, generalmente, asesinaban a la mayoría de sus habitantes. Eso para infundir temor en sus adversarios o en las otras ciudades y pueblos, aldeas que les circundaban. Eran crueles. Algunos dicen que la crucifixión la inventaron ellos. Algunos dicen que la crucifixión viene del tiempo de los asirios. Podemos imaginarnos entonces la crueldad con que trataban, ¿cierto?, las tierras conquistadas. Pero aquí, en este relato, es un relato que a nosotros nos debe sorprender, pero a la vez nuestro corazón debe tratar de entender a Dios, hermano. Imagínense con la crueldad que actuaba este imperio, pero aún así, la Biblia dice que Dios estaba preocupado de ellos. Entonces para nosotros tenemos que entender el alcance del amor de Dios. El alcance del amor de Dios por el mundo. Porque perfectamente, estamos hablando del Antiguo Testamento, nosotros podríamos decir que el amor de Dios caía todo su amor sobre su pueblo. ¿Cuál era su pueblo? Israel. Pero no era así. Por eso cuando la hermana Carolina leía, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento, las palabras del Señor, dice que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre, así también el Hijo del Hombre estará en las profundidades de la tierra. El Señor nos está tratando de decir que en el Antiguo Testamento Jonás fue un tipo de Jesús. Fue un tipo de Jesús. ¿Ya? Dios le habló a Jonás, le dio una misión: ve a Nínive, a esa gran ciudad, y pregona contra ella. Pregona contra ella. Hermano, cada uno de nosotros también es un pregonero. Cada uno de nosotros también ha recibido un llamado. Podemos entender eso, ¿verdad? Porque el Señor, si bien en la antigüedad tenía profetas, en el libro de Hebreos, yo quiero trasladarlo y que me sigan también, en el libro de Hebreos, capítulo 1, dice que Dios, habiendo hablado tantas veces, de tantas maneras, a nuestros padres por los profetas, y aquí podemos nombrar también a Jonás,
habiendo hablado por sus profetas, hoy nos ha hablado por su Hijo, por Jesús. Y así también Dios a cada uno de nosotros nos dio una misión. ¿Saben que muchas veces nosotros como que descuidamos este llamado? Como que descuidamos esta idea de que la misión solamente les compete a los misioneros. Por supuesto, la misión, los misioneros, es un llamado especial. Ellos lo dejan todo. Dejan su tierra, dejan su trabajo, dejan muchas veces a su familia. Muchas veces parten, ¿cierto?, con su esposa, con sus hijos, y se van a la misión, a ese llamado especial que Dios les ha dado. Pero también nosotros, como decía el hermano Rodrigo, hoy tenemos aquí la bandera de Quilicura. Es una comuna que necesita la misión. Por eso también, cuando Rodrigo me preguntaba, ¿qué nombre le ponemos a la prédica? Es la urgencia de la misión. Dios nos necesita urgentemente, hermano, porque Dios ha hablado. Dios ha hablado y nos ha hablado a cada uno de nosotros también. Somos pregoneros del Señor. Somos pregoneros. Debemos llevar la misión a donde quiera que nosotros vayamos y donde quiera que Dios nos envíe. ¿Se puede entender eso, verdad? Entonces, cuando Jonás recibe esta misión, cuando Jonás recibe la voz de Dios, la Biblia dice que huye. ¿Y a dónde se va? Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Cómo no? Si tenían una crueldad enorme. Y Jonás se levantó, pero no para obedecer. Se levantó para huir de la presencia de Jehová y fue a Tarsis. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. ¿Cómo podemos pensar siquiera que podemos huir de su presencia? ¿Cómo podemos pensar, imaginarnos siquiera que podemos desobedecer a la voz de Dios? Hermanos, nosotros tampoco. Tampoco nosotros, así como Jonás. De pronto podemos quizás pensar en esta locura, pensar que podemos huir, pensar que podemos escondernos, que podemos hacernos como decimos en buen chileno, hacernos el loco. Y no podemos, porque Dios no olvida. Porque Dios no olvida el llamado que Él ha hecho. Nosotros a veces sí. Y queremos hacer otras cosas, ¿cierto? Y no queremos obedecer y huimos de la presencia del Señor. No queremos ni siquiera acordarnos de ese llamado. Todos tenemos una misión. Todos tenemos una misión, hermanos, en el lugar donde nos movemos, en el lugar donde Dios nos ha puesto. Nuestro trabajo, nuestra comuna, la población, la villa, no sé. Donde usted quiera ir, usted es un pregonero del Señor. Es un pregonero del Señor. Por eso las hermanas también prepararon esa maletita, para que usted ojalá la ponga ahí en el refrigerador, y no se olvide que usted es un pregonero del Señor. Y esa maleta ojalá siempre esté preparada, siempre esté dispuesta para cuando el Señor lo requiera. ¿Se entiende, verdad? Vamos avanzando. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor. Pero Jehová, el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Hermanos míos, la locura de Jonás lo llevó a tal extremo, por decirlo así, lo llevó a tal extremo que él dormía cuando había necesidad. Hermano, la indiferencia nos duerme. La indiferencia al llamado, la indiferencia a la palabra de Dios, al mandato de Dios,
la indiferencia a la necesidad, la cual Dios veía, pero Jonás no. Hermano, la indiferencia duerme, la indiferencia letarga, la indiferencia nos hace pensar cualquier cosa, la indiferencia nos hace hablar cualquier cosa de pronto. Por eso incluso, permítame esto, por eso incluso cuando nosotros nos quedamos en la casa, por ejemplo, lo voy a llevar aquí a la práctica nuestra, cuando nosotros nos quedamos en la casa, pudiendo estar y vivir en comunidad, aquí como lo estamos haciendo nosotros, por ejemplo, ¿verdad? No es que seamos mejores que otros, no, no, no. Es solo un pequeño ejemplo, tal vez no es el mejor, pero cuando nosotros nos quedamos en la casa, pudiendo estar, hermano, nuestro espíritu, nuestra vida en comunidad se va durmiendo. No dormimos. Mientras la necesidad está toda a nuestro alrededor, está que se cae. El barco se está destrozando. La gente no haya qué hacer. Están tirando sus enseres, ¿verdad? Descargándose, cosa que hicieron muy bien. Pero ¿quién debía tener la respuesta? ¿Quién debía, cierto, calmar esa tempestad? ¿Qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. Hermano, Dios nos llama a levantarnos, no a dormir. Es tiempo de levantarse, no de dormir, no de olvidarse del llamado, no de olvidarse que vivimos en comunidad. Por supuesto, perfectamente es entendible cuando no se puede hacer. Y uno lo entiende, ¿verdad? Hay hermanos, por ejemplo, que tenemos siempre a través del Zoom, porque no tienen el tiempo, su vida gira en torno a su trabajo de pronto, y el único día es el día domingo, y lo tienen que dedicar a sus cosas y a su familia. Pero yo sé que ustedes pueden entender la profundidad de mis palabras, ¿verdad? No me refiero a esas pequeñas cosas que hay por ahí. No, no, no. Me refiero a los que no quieren, no lo sienten. Y a veces hasta pueden decir que no lo necesitan. Es una locura. Es una locura. Dios nos quiere despiertos. Dios nos quiere levantados, con nuestros oídos, ¿cierto?, atentos a su voz. Así como lo hacían las hermanas a través de la obra de teatro, ¿verdad? Que también obviamente nos enseñaba algo. Pero siempre atentos al llamado de Dios. ¿O usted cree que Dios nos habla? ¿O usted cree que Dios está en silencio? Por supuesto, a través de su palabra, a través de la necesidad que nosotros podemos ver a nuestro alrededor. Dios nos habla. Bien decía la obra, ¿cierto? Yo estoy preparado, Señor, heme aquí, llévame, mándame, dilo. Pero cuando el Señor nos presenta la oportunidad, nos olvidamos del llamado. Hermanos, y lo otro, esa indiferencia al llamado es pecado. Cuando uno desobedece a Dios es pecado. Pero no solamente el desobedecer a Dios, sino que también es pecado el olvidarse de la necesidad del otro. Porque eso era lo que Dios quería que Jonás hiciera. Pregonara contra aquella ciudad. Dios dijo, el pecado ya llegó hasta mi presencia. Claro, así era un imperio terrible, terrible, sanguinario. Así lo dice la historia, como les decía. Pero Dios aún, en esa condición de ese pueblo, de ese imperio, de ese rey, de esos habitantes, Dios les amaba, les estaba amando y quería que se arrepintieran. Yo no voy a contar la historia completa, yo sé que usted también se la sabe, solamente quiero llevarnos por el capítulo 1. Los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios, pero por supuesto, si todos aquellos que no conocen a Dios, ¿a quién le claman? Por supuesto, ellos buscan la forma. El que no conoce a Dios busca la forma, ¿cierto?, de acercarse a esa realidad. Están en ignorancia, por supuesto, pero para eso estamos nosotros, para eso Dios nos ha llamado.
¿verdad? Buena cosa hicieron ellos de descargarse de todo lo que les pesaba para que la nave pudiera mantenerse a flote. Hermanos, ojalá nosotros pudiéramos descargarnos también como hijos de Dios. Ojalá nosotros descargarnos de los prejuicios de pronto que tenemos. Sacarlos, echarlos por la borda. Que nuestra vida no se venga, ¿cierto?, al fondo del mar. Porque muchas veces son tan pesados, esos prejuicios son tan pesados que nos hunden. Dios quiera ayudarnos a nosotros a que pudiéramos también sacar todo aquello que estorba, todo aquello que es peso, todo aquello que nos sirve para poder navegar tranquilamente por este mar, ¿cierto?, que es el mundo. Sigamos avanzando. Y el patrón de la nave se le acercó, lo despertaron y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Hermano, ¿puedo dar un poquito de vuelta? Hermana Paula, ¿me puede ayudar con un poquito de confort, por favor? O de pañuelo, no sé. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Muchas gracias. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no vamos a perecer. Dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién ha venido todo este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos, ¿por qué nos ha venido todo este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él lo había declarado. Le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme, echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová, los marineros. Clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Miren, hermanos, todo lo que ocurre, todo lo que provoca una desobediencia, todo lo que provoca el olvidarse del mandato del Señor. Hermano, cuando nosotros desobedecemos, este pecado, esta desobediencia, este olvido, provoca estragos en los demás también. Porque cuando nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, no solamente nos afecta a nosotros, afecta a los que están a nuestro alrededor. Hermanos míos, pero Dios no olvida. Dios nos olvida el llamado. Pero Jonás, en su terquedad, él no quería ir. Él quería incluso morir antes que ir a Nínive. Porque él cuando dice: échenme al mar, él estaba pidiendo esto: mátenme.
para no obedecer. Miren la terquedad. ¿Hasta dónde llega el pecado? Hermano, el pecado atonta. De verdad, el pecado atonta. ¿Y hasta qué nivel puede llegar a hacer estragos en nosotros? Y aún así él no se daba cuenta que el Señor le estaba llamando. Pero Dios, que es un Dios de oportunidades, le dio siempre la oportunidad de que se arrepintiera, siempre. Porque aún echándolo al mar, yo no lo voy a leer, pero ustedes saben lo que ocurrió, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó cuando lo tiraron al mar? Se lo tragó un gran pez. No te vas a arrancar así tan fácilmente. Yo no te voy a dejar. Porque yo tengo una misión para ti. Yo tengo un trabajo que tú tienes que hacer. Y Dios se encarga de eso. Y es aquí donde uno tiene que darse cuenta de que Dios invierte más tiempo en nosotros para convencernos de querer hacer algo que Él quiere que hagamos, que lo que se demora de pronto en realizar la tarea que Él quería que hiciéramos. ¿A qué me refiero? Porque cuando Jonás llegó a Nínive, dice que caminó 3 días en la ciudad y empezó a pregonar, empezó a cumplir lo que el Señor le había mandado, y la gente se arrepintió. Hasta el rey se arrepintió. Hasta los animales hicieron ayuno, dice la Biblia, por lo terrible que venía sobre ellos, por lo que ellos estaban haciendo y por cómo Dios les iba a responder. No se tardaron nada. Es porque Dios sabe todas las cosas, por hermano. Es porque Dios nos pone en el lugar correcto, en el momento correcto. Si somos nosotros los que nos tardamos tanto en obedecer su palabra. Levántate y ve a Nínive. No, se fue, tomó un barco a Tarsis. Y él pensó que Dios se había olvidado. Hasta el viento le era a favor del barco. Y a veces así nos pasa. A veces no pasa nada. No pasa nada. Y a veces como que nuestra vida sigue igual. Dios se olvidó. No está pasando nada. Y viene la tormenta. Y Dios la preparó. Y Dios la embraveció. Y Dios preparó el pez. ¿Por qué tenemos que esperar tanto nosotros para decir, Señor, aquí estoy? ¿Por qué tenemos que llegar a estar en el vientre del pez para recién reaccionar? Y lo digo porque yo creo que cada uno de nosotros también ha estado en ese lugar, ¿verdad? ¿Se ha sentido usted en el vientre del pez? En lo más profundo, en lo más bajo, en lo más oscuro, esos días oscuros, donde no hay nada. Y aún ahí tiene que clamar. Y desde ahí tiene que levantarse. ¿Por qué esperar tanto? ¿O estamos durmiendo? ¿O estamos durmiendo en medio de la tormenta? ¿No nos estamos dando cuenta de lo que está pasando? ¿O no queremos simplemente darnos cuenta? ¿No queremos hacer nada? ¿No queremos clamar a Dios? ¿No queremos nada? No lo necesitamos. Estamos bien como estamos. No, hermano. No se sorprenda. Y yo no soy de los que predica, digamos, o de los que cree en un Dios castigador. Yo creo en un Dios de amor. Pero cuando uno lee estos tipos de pasajes, uno se da cuenta de que con Dios no se juega. Y que Dios no olvida. Por eso no nos sorprendamos que en nuestra vida se levanten tormentas y tengamos que preguntarle al Señor de pronto, Señor, ¿qué quieres tú? Porque muchas veces no podemos entender qué está pasando. Y es que Dios está hablando simplemente, hermanos. Es que Dios está hablando y Dios está queriendo hacernos recapacitar muchas veces. Recapacitar. Hay un predicador. Él ya no existe, parece. Era un pastor. Él decía que las crisis que nosotros de pronto pasamos, que vienen a nuestra vida, son el megáfono de Dios para un mundo sordo. Y de pronto, no sé, puede ser.
Puede ser. Las crisis, las angustias que muchas veces pasamos son el megáfono de Dios para un mundo sordo. Yo creo que esto lo lleve a su casa, ¿cierto? Lo medite, lo comparte en familia, no lo sé. Pregúntese, ¿estoy obedeciendo a la voz de Dios? ¿Estoy siendo el pregonero que Dios está esperando? Porque, hermanos, así como Nínive, hay muchos, aquí en nuestro propio país, hay muchos que también están siendo crueles. No solamente podemos encontrar la crueldad en Nínive, no veamos la crueldad tan lejos de nosotros. Aquí mismo en nuestro país, la crueldad muchas veces se hace presente en la sociedad. Hay personas crueles en los trabajos. Hay patrones que son crueles. Lo podemos encontrar en la servidumbre, por decirlo así, las personas que trabajan sirviendo a otras. Y son crueles. Y podríamos dar muchos más ejemplos tal vez. Pero usted también entiende, ¿verdad? Cuando queramos encontrar la maldad, la vamos a encontrar a la vuelta de la esquina. No veamos a Nínive tan lejos o tan atrás. Porque Nínive seguramente la podremos encontrar en nuestro país, en Medio Oriente, en Europa, en África, en América del Norte. Y vamos a entender perfectamente que Dios necesita muchos Jonás. Necesita pregoneros, hermano. Y nosotros somos uno de ellos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias por Jonás. Gracias, Señor, por esta narración. Queremos pedirte perdón, Señor. Perdón si en alguna forma hemos estado haciendo oídos sordos a tu llamado. Perdónanos si en alguna oportunidad hemos ido por el camino contrario a lo que tú nos has mandado, Señor. Perdónanos. Perdónanos si en alguna forma hemos sido indiferentes a la necesidad de la iglesia. Si hemos sido indiferentes al llamado de la iglesia. Si hemos sido indiferentes al llamado, Señor, de la necesidad de nuestro vecino, de nuestros compañeros. Perdónanos, Señor, si la crueldad incluso ha llegado a nuestra puerta y nosotros estamos durmiendo. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a ser buenos pregoneros, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a que podamos estar atentos a tu voz. Bendícenos como iglesia. Que estemos alerta. Ayúdanos, Señor, a ponernos alerta en lo que es tu palabra, en lo que es el llamado, en lo que es la necesidad. No indiferente, Señor. Que no haya en nosotros tampoco algún síntoma de discriminación, donde tú nos envíes a quien tú pongas por delante de nosotros, que nosotros seamos pregoneros de tu palabra, pregoneros de la salvación. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que tú muestras, incluso desde el Antiguo Testamento, cuando uno podría pensar que el amor solamente era para Israel. Tu palabra nos muestra que no es así. Tú has amado al mundo desde que lo formaste, Señor. Y te entregaste por ello. Y nos has hablado muchas veces. Y nos has mostrado tu amor. Gracias por mostrarnos tu amor en el día a día. Y yo te pido esta bendición para cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Y gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.